Bueno, buenas tardes a todos. Eh, eh, un placer estar con todos ustedes y agradezco la oportunidad que me brinda el Instituto de Escribanos Nobles del Colegio de Escribanos de esta segunda circunscripción, de poder brindarles, aunque más no sea, unos pequeños minutos respecto de un tema que está muy vinculado al quehacer de todos los días y al quehacer de los escribanos, que es el tema vinculado al derecho registral. Un poco a instancia de quien me propone dar esta charla, eh, hemos elegido dentro del tema a tratar el tema vinculado con algo que se plantea mucho en la actualidad y en esta época de pandemia, que es el tema vinculado con la suspensión de plazos. En realidad, a grosso modo, yo le podría decir que se ha dispuesto en casi todas las provincias suspensión de plazo. A pesar de que desde algunos ángulos, desde alguna doctrina, ha sido criticado el tema vinculado a la suspensión de plazo, manifestando que los registros, según surge de la ley registral nacional, están habilitados para reducir plazos, pero no para disponer su ampliación. A ese planteo, a ese interrogante, se le ha contestado que el tema vinculado con la suspensión de plazo en modo alguno implica una ampliación de los plazos registrales. Refirámonos a los plazos de los certificados, los 15, 25 o 30, dependiendo, ¿no es cierto?, este plazo de la distancia que existe entre el lugar de asiento del escribano y el lugar de asiento del registro, los plazos de inscripción provisional de 180 días, los plazos de caducidad, por ejemplo, de las medidas cautelares de 5 años, o de los gravámenes hipotecarios. No hay ampliación de plazo. Y no hay simplemente ampliación de plazo porque en realidad lo que se plantea es un puente que comienza cuando se inicia la suspensión de plazo y que concluye el día en que nuevamente aparecen los días hábiles y en consecuencia la suspensión de plazo desaparece. El tema en nuestro país, en el ámbito registral, como sucede en casi todas las actividades, está bastante complicado y con mucha preocupación por parte de todos aquellos actores, es decir, colegios de escribanos, colegios de abogados, poder judicial. La primera provincia que habilitó y que dispuso que los registros de la propiedad abrieran sus puertas fue Santa Fe. Santa Fe fue el primer registro, el registro de la propiedad inmueble en la provincia de Santa Fe, llámese Registro General Rosario y Registro General Santa Fe, fueron los primeros que abrieron sus puertas. El resto de las provincias fueron abriendo algunas paulatinamente. Tucumán, el lunes 18, abrió sus puertas. Jujuy, también el día 18. San Juan, el día 11 de mayo. Córdoba fue reanudando gradualmente la actividad del Registro General de la provincia de Córdoba con determinadas características, estableciendo determinados días para actividad interna primero, luego retiro de documentos, luego recepción de documentos oponibles, etcétera, ¿no? Ciudad Autónoma, sabemos que hay un gran problema de pandemia en Ciudad Autónoma, comenzó a trabajar el lunes 11 de mayo, Misiones el 14, Chubut el 11,
Santiago del Estero, el 26 de abril. El resto de los registros están algunos haciendo trabajo interno, pero a puertas cerradas, no reciben documentos de ninguna naturaleza y fundamentalmente están trabajando con publicidad noticia. Es decir, informes que no plantean una suerte de prioridad registral, simplemente haciendo conocer el asiento registral y el estado del asiento registral, o sea, la situación jurídica del inmueble, pero sin que exista oponibilidad posible. ¿Qué sucedió en Santa Fe? En Santa Fe se dispuso, a partir de la disposición técnico registral número 2, la suspensión de plazos registrales. Comenzó el 18 de marzo y se encuentra vigente dicha suspensión porque se fueron dictando sucesivas disposiciones técnico-registrales. Ahora estamos en la disposición técnico-registral número 8, que dispuso la ampliación de esa suspensión de plazos que comenzó en la fecha que les indiqué hasta el día 25, es decir, el día 25, es decir, hasta el 24 a las 24 horas. O sea que si habría que responder ahora si los plazos están suspendidos, decimos los plazos están suspendidos. Y si nos preguntan hasta cuándo están suspendidos los plazos, debemos decir hasta las 24 horas del día 24 de mayo. Ahora bien, el gran problema y el gran interrogante: ¿cómo es el cómputo de los plazos? ¿Cómo es el cómputo de los plazos en suspensión? Santa Fe, a diferencia de otras provincias, hace tiempo que por determinados motivos se dispone la suspensión de plazos. El tema de la suspensión de plazos en nuestra provincia ha sido consensuado, admitido, reconocido y hasta apoyado por el conjunto de actores, operadores jurídicos, colegios profesionales. Es decir, cuando se suspenden los plazos registrales, todos aquellos que interactúan con el registro están conscientes y a ciencia cierta de que los plazos están suspendidos. Ahora bien, ¿cómo es este cómputo? Porque este es el gran problema que se plantea. ¿Qué dice las disposiciones técnico-registrales que han dispuesto la suspensión? Alcanza a aquellos certificados cuyo plazo de validez estuviera comprendido en el lapso de la suspensión. Es decir, un certificado que haya ingresado antes de la suspensión, por ejemplo, el día anterior, inmediato a disponerse la suspensión, y venza el plazo, por ejemplo, de 15 días, dentro del periodo en que están suspendidos los plazos, se computa el primer día, obviamente porque era día hábil, se hace un puente y el segundo día del certificado es el primer día en que se reanudaron los términos. Es decir, se practica un puente desde el primer día de suspensión hasta el último día de suspensión. Y en el ejemplo que yo les di, al escribano que presentó el certificado el día anterior a que se disponga la suspensión, el segundo día es el día en que se reanudaron los términos. De la misma forma, o sea, no se le adiciona mayor plazo al certificado porque existió suspensión. Por eso es que, como decíamos al principio de la charla, no violenta la suspensión en modo alguno la ley registral porque no hay ampliación. Se le adicionan exclusivamente los días que le faltaban para cubrir la cantidad de días que tenía el certificado. Ahora bien,
En el resto de las inscripciones, anotaciones u otros documentos que puedan ingresar al registro, se tiene en cuenta la suspensión cuando el vencimiento de estos documentos caiga dentro de la suspensión. Y se le va a adicionar, cuando se levante la suspensión, pura y exclusivamente la cantidad de días que le restaban a esa medida, por ejemplo, una medida cautelar, que quizá a lo mejor desde que comenzó la suspensión le quedaban solamente 30 días para llegar a la caducidad de los 5 años. Cuando se renueva en los plazos, cuando desaparece la suspensión, se le van a adicionar solamente 30 días. Es decir, no hay, nuevamente lo insisto y lo repito, no hay en este caso ampliación de plazos que pudiera violentar la ley registral nacional, sino que simplemente se le adiciona la cantidad de días que eran necesarios. Ahora bien, otro supuesto es lo que sucede en Santa Fe cuando se produce la apertura de las puertas del registro. Es decir, se abre la mesa de entrada y una vez que se abrió la mesa de entrada, parecería como que en principio los plazos deberían estar levantados. Debería haber terminado la suspensión. Se dispuso que continuase la suspensión. Entonces, un poco la pregunta es la siguiente. Pero si yo pude ingresar un documento, por ejemplo un certificado, yo lo pude ingresar durante el plazo en que, si bien las puertas del registro estaban abiertas, el plazo estaba suspendido. No hay problema. ¿Cómo se interpreta esto? De una forma muy simple. El día que ingresó el certificado es el primer día del certificado. Y la continuidad de ese certificado, es decir, el plazo y la continuidad del certificado y el cómputo, se hará a partir del día en que los plazos dejan de estar suspendidos. De manera tal de que no va a haber inconvenientes, no va a haber superposiciones, no van a existir discusiones o peligros en cuanto a la protección del documento, a la protección del principio de prioridad, que es el que tiene que primar y que tiene que subsistir permanentemente. Bueno, espero que haya sido claro. Les vuelvo a leer uno de los párrafos de la disposición, que es el que nos referimos en último término, y dice que la suspensión alcanzará aquellos certificados cuyo plazo de validez estuviera comprendido en ese lapso, es decir, en el lapso de la suspensión, y a las inscripciones, anotaciones y otros documentos cuyo plazo de vencimiento, caducidad o presentación se cumpliera en el mismo lapso de la suspensión. O sea, es muy clara la redacción en las disposiciones técnicos registrales que hemos dictado desde hace bastante tiempo y que se han reiterado en las suspensiones y ampliaciones. Bueno, muchas gracias a todos. Agradezco nuevamente al instituto que integran los escribanos nobles por esta oportunidad de poder transmitirles, aunque más no sean unos minutos, algo de lo que uno todos los días puede ver. Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego.